llegan a un país después de escapar de la violencia, la guerra y las estrecheces económicas. ¿Y qué encuentran a muchos lugares donde llegan? Pues la desconfianza y el rechazo. ¿Cómo ayudar a aliviar ese drama que viven tantos migrantes? Bueno, a esas y otras preguntas intentaremos darle respuesta hoy en este nuevo capítulo de La Voz de tus Derechos, un espacio dedicado justamente al tema de migrantes, el desafío de la integración. Y para hablar de ese tema tenemos un invitado inusual, un filósofo de origen cubano, pero que ha vivido en carne propia el tema de la migración, porque ha vagado por buena parte de Europa, por América Latina también, y está radicado en Alemania. Se trata del cubano Raúl Fornet Betancourt. Bienvenido al programa, maestro. Muchas gracias. Gracias por la invitación y por la oportunidad de conocerte personalmente y de participar en nuestra conversación hoy. Sé que ayudará mucho a entender todo este tema de la migración, interculturalidad, porque justamente Raúl es el director del Instituto de Investigaciones Multiculturales. Y bueno, pues nos vamos a nuestras videoconferencias de este programa. Esta vez tenemos dos invitados. Una invitada es Marta Guerreño. Marta es de origen paraguayo, es paraguaya, pero radica desde una buena parte de su vida en Argentina y es la presidenta de la Unión de Colectividades de Inmigrantes de Córdoba. Un gustazo tenerte en el programa, Marta. Un saludo grande para ustedes y gracias por escuchar las voces desde lejos. Bueno, espero que podamos conversar fluidamente porque la conexión no se escucha bien, pero la tecnología nos ayudará. Vamos a nuestro próximo invitado de hoy. Se trata de Jimmy Delis. Jimmy es haitiano, está radicado en Chile. Su vida cambió cuando su país fue devastado en 2010 por un terrible huracán. Y Jimmy también forma parte de un proyecto, el proyecto Vecino Migrante de Recoleta, y es sociólogo. Un placer tenerte en esta conversación, Jimmy. Bienvenido. Igualmente es un placer para mí poder hacer parte de ese panel y poder compartir en torno a la migración con ustedes. Muy bien, yo creo que este programa dará mucho que hablar porque tenemos todos los ángulos, ¿no? El análisis, las personas que trabajan ayudando a migrantes y los migrantes mismos. Entonces, Raúl, he leído algunos artículos tuyos y conferencias donde has asegurado tajantemente que el problema no es la migración. El problema es cómo recibimos a los inmigrantes, cómo mezclamos muchas veces la desconfianza, el rechazo, los prejuicios, los estereotipos, para levantar un muro entre esa persona que llega y la nación de acogida. ¿Me puedes explicar muy bien eso de por qué la migración no es el problema? Es una frase que puede ser un poco provocadora, pero si vemos la historia de la humanidad, vemos que la migración es tan antigua como la propia humanidad. La humanidad es una humanidad migrante. Y, por ejemplo, en la Biblia, el término hebreo para decir extranjero, el término ger en hebreo significa el ciudadano que necesita protección. Interesante. Entonces eso te indica que una definición, definir a un forastero, no como forastero, sino como alguien que necesita protección, quiere decir que se supone una cultura de la hospitalidad, de los brazos abiertos. Entonces el problema no es el que llega, sino el problema es el cerrar los brazos. Entonces es lo que yo quiero decir con esa frase. El problema es que hemos ido cambiando la cultura de acogida, la cultura de abrir los brazos por una cultura egoísta de cerrar los brazos ante el otro. Y yo creo que ese es el problema. Eso lo identifico yo como un cambio antropológico. Interesante. O sea, hemos pasado de recibir al huésped con los brazos abiertos a verlo como un enemigo. Y allí me voy con Marta, porque ella justamente trabaja y colabora para que las comunidades de acogida, las zonas y los países donde hay migración frecuente y constante, pues tengan una percepción más humana, más abierta, más afable para el que llega. Marta, ¿en qué trabajo, específicamente en el tema multicultural y de integración, desarrolla la Unión de Colectividades que presides?
Nosotros hemos intentado que el cliente primero exceda su documento, porque me parece que ahí da mucha libertad para después incluir. Y en el tema de inseguraridad, lo que hemos trabajado muchísimo con los niños, que son las personas más vulneradas. Lamentablemente, Marta, lamentablemente la tecnología no nos ha ayudado. No te escucho bien. Quédate en línea si puedes, a ver si podemos más tarde, pero lamentablemente no nos ha ayudado. Vamos con Jimmy a Chile. Jimmy, como lo presentaba, es alguien que llegó a un país después de dejar prácticamente un país en ruina tras de sí, Haití, y que ha tenido que abrirse camino con su talento, con su energía, pero ahora está ayudando a otros a abrirse camino. Entonces, Jimmy, lo perdiste todo. Eras prácticamente un náufrago, un migrante náufrago, ¿no? ¿Cómo fue en tu caso el proceso de integración? Tu experiencia personal al llegar a Chile. ¿Qué sentiste? ¿Qué puertas se abrieron? ¿Cuáles se cerraron? Mira, básicamente nosotros como refugiados humanitarios, por decirlo de esa manera, porque nosotros como familia llegamos en ese rango. Justo después del terremoto nosotros llegamos acá a Chile y ante, ¿cómo puedo decir? Ante el catástrofe, ante todo lo que está pasando allá y la solidaridad del gobierno chileno permitió que nosotros pudiéramos entrar y fuimos como 34 familias aquí a ingresar en 2010. Pero familias que tenían algún vínculo con Chile, es decir, por ejemplo, si alguien tuviera a su hermano acá y podría recibirlo, y en esa forma fue el apoyo. Y al llegar acá ya, como el terremoto igual ha sido algo muy sorprendente en el caso de Haití, eso hizo también, nos favoreció en torno a insertarnos acá en la sociedad. Por eso igual en 2010 las personas que han llegado como refugiados humanitarios, entre comillas, han pasado por un proceso de integración distinta, por ejemplo, a las otras personas que vinieron post-terremoto. Claro, claro. Entiendo que fueron acogidos ya en un programa, en otro contexto. Aprovecho para decir que nos hemos tenido que despedir de Marta Guerreño. Lamentablemente la tecnología no nos ha ayudado en este caso, pero no importa. Seguimos aquí porque este programa, La Voz de tus Derechos, es un espacio donde intentamos abrir una ventana allí donde la puerta parece cerrada, incluso la puerta de la tecnología en este caso, ¿no? Y vuelvo al estudio con Raúl porque cuando Jimmy hablaba de la acogida, de llegar a un lugar y quizás tener un pariente, un amigo, alguien que brinde una mano, unas coordenadas de cómo funciona la nueva realidad, esa sensación de ser forastero embarga a la persona de dudas, ¿no? Y si además hay un rechazo, hay un antagonismo de los que ya residen en el lugar, pues el drama aumenta, porque a la nostalgia se le mezcla la tristeza de que no te sientes en casa, de que no te sientes en un lugar amigable. Esa reacción casi visceral de muchos ante el forastero no es un menoscabo a la humanidad, ¿no? No somos peores seres humanos cuando hacemos algo así, o menos seres humanos. Sin duda, nosotros perdemos humanidad cada vez que rechazamos al prójimo. Hay una pérdida de humanidad. Y yo entiendo que cuando hablamos de inmigración, estamos hablando de la migración pobre, del migrado que sale porque no puede llevar su vida donde está. Nadie emigra por un humor o no. Yo creo que estamos hablando de migración prácticamente forzada. Yo no hablo de la migración rica, de las grandes estrellas que pueden vivir o que son aceptadas porque el dinero los equipara a todo. Sí, que deciden residir en un lugar o en otro, comprarse una mansión en un lugar o en otro. Exacto, no hablamos de eso, hablamos del migrante pobre. Quiere decir, el migrante pobre sufre y se desgarra entre dos vacíos. El vacío de lo que ha dejado, porque aunque haya salido por mal descontento, él ha dejado sus recuerdos,
sus sabores, el código donde se movía muy bien, la familia, los olores, todo. Él ha dejado todo. Él se mueve entre ese vacío de lo que ha dejado, pero también entre el vacío de lo que no le dan. Claro. De las esperanzas que no se cumplen. Entonces, hay una doble frustración muchas veces en el migrante. Entonces, para mí, el migrante es un ser humano, o la migración, es una condición antropológica. Una condición antropológica en la que al ser humano le cuesta más llevar su vida. Claro, es que en algunas circunstancias, y aprovecho que has dicho eso para contar un poco de mi experiencia, en algunas circunstancias se convierten en menos que personas. O sea, quedan, muchas veces están sin papeles, a merced de los traficantes de personas. En América Latina, por ejemplo, se da mucho el fenómeno del coyote. Yo recuerdo recientemente que hice una investigación en el tapón del Darién, de los migrantes que pasan, y hay muchos que están indocumentados, a merced de los traficantes de personas y en unas condiciones que no comprenden, no conocen, muchas veces no entienden porque no hablan la lengua. Y ahí me voy con Jimmy otra vez, porque recuerdo haber visto muchos haitianos haciendo esa ruta a través de Colombia, Panamá, hasta llegar a Estados Unidos. Pero en el caso de él, pues él viajó al sur, no al norte, ¿eh? Es un caso peculiar, yo creo, en los flujos migratorios que caracterizan a América Latina. Y me gustaría preguntarte, Jimmy, también cómo trabajas todo este proceso de asesoría, ayuda, orientación a los que llegan nuevos. ¿Qué hace tu organización para integrarlos? Sé que das clases de español, cuéntame un poco de eso. Mira, voy a tratar igual de ponerle en contexto eso porque yo como haitiano, yo llegué acá en 2010 arrancando, digamos, del terremoto, porque justo llegué 2 semanas, digamos, después del terremoto. El terremoto fue en 2010, el 12 de enero, el 23 de enero de 2010 ya estábamos acá en Chile. Y para mí fue muy desgarrador, o sea, dejar el país en un momento que se supone que se necesitaba la ayuda de sus hijos, de los jóvenes, y tuve que salir. Y eso para mí ha sido muy difícil asumirlo, pero también necesitaba estar con el vínculo familiar, estar con mi familia. Y al llegar acá, en el año 2014, para llegar en el 2015, empecé ya a tener un contacto mucho más directo con lo que son los haitianos. Considerando que los haitianos llegan acá en Chile, que nosotros fuimos colonia francesa, por lo tanto, la primera gran dificultad que se enfrenta a los haitianos que viajan al sur es el tema del idioma. Claro. Y ahí empecé a canalizar mi potencial en poder ayudar a la comunidad haitiana, considerando acá en Chile, dentro del universo de los haitianos que viven acá, más de un 55% no sabe hablar el idioma. Chile es un país súper difícil hablando el idioma, ver a los que no hablan el idioma, es decir, están más que perdidos. Y ahí empieza, me han contactado desde el municipio de Recoleta, en Santiago. La municipalidad de Recoleta, a raíz del flujo de los migrantes haitianos que están viviendo acá, o sea, vieron la necesidad de poder de hacer un trabajo de inclusión, de integración con ellos. Y ahí caí justo por los amigos. Bueno, ya cuando llegué acá, llegué a finalizar mi proceso de estudio. Digamos, porque estaba estudiando sociología, antropología y sociología allá en la Universidad de Estado de Haití. Y llegué a finalizarlo, por eso me ha sido mucho más fácil con el tema del español, de manejar el español, y ahí empezar a ayudar a la comunidad haitiana. Y eso pasa digamos, en un puro año, en un par de cosas que he hecho. Por ejemplo, me han invitado a participar en una obra de teatro sobre migración, una obra que se llama Pero Suelto, que fue un éxito en realidad. Y de ahí también viene lo de Recoleta. Y cuando llegó ese proyecto, cuando me ofrecieron ese proyecto, fue
fue como, ay, qué genial, porque he estado acá y no he tenido contacto con lo que son, lo que es la comunidad haitiana, y ya sabía lo que vivían ellos, porque nosotros que llegamos en el momento del terremoto, nosotros no ha sido mucho más fácil en torno de regularizar Claro. papeles, en torno de poder insertarnos, pero los demás que llegaron, digamos, Sí, post terremoto, muy que bien, llegaron, muy por bien. ejemplo, muchos han llegado Sí. desde Colombia, desde República Sí. Dominicana. Ellos tienen una inserción mucho más difícil, mucho más Claro, Jimmy. compleja. Ahora, yo voy Y a ahí rescatar una palabra que tú dijiste, Jimmy, que es la palabra inclusión, porque en fin de cuentas este programa pues aborda ese tema, el desafío de la inclusión. Y voy a volver con Raúl al estudio, porque muchas veces vemos estos programas de inclusión, integración de forasteros, de inmigrantes que llegan a un país, que intentan poner una especie de piedra sobre la cultura que dejaron atrás e imponerles cánones, gustos, tendencias. ¿Cómo ves esos procesos de querer lavar al ser humano de lo que trae y ponerle dentro pues otra cultura? Sí, yo tengo una posición que es conocida como una posición intercultural, y la filosofía intercultural rechaza los patronos liberales de integración y de asimilación. No es de justicia cultural imponer los patronos de la cultura mayoritaria a los migrantes. Yo creo que hay que interculturalizar los espacios de las sociedades de acogida. La sociedad que acoge no tiene que tratar de cambiar, sino solamente al migrante, sino tratar de cambiarse ella misma también, recogiendo no al migrante como un pobre que la empobrece, sino como un ser humano que la enriquece con su diferencia. Entonces, el migrante no es un problema. Volvemos a la primera pregunta. El migrante es un factor de humanización de la universidad, de la sociedad que lo recibe. Y en este sentido, no es integrar, no es asimilar, es ayudar a que esa persona pueda dar lo que trae como aporte a esta sociedad. No, porque creo también que cuando se le impone, entonces termina por desarrollarse la doble moral. Y es que hacen algo fuera de la casa y del hogar y sencillamente pues se refugian en la familia, en la intimidad de sus viviendas para desarrollar sus tradiciones, su cultura, ¿no? Al final los obligas a una esquizofrenia cultural, ¿no? Exactamente, una esquizofrenia cultural donde tú dices, bueno, usted puede ser ciudadano de este país, en el espacio público tiene que ser ciudadano de este país, y en su casa puede ser usted lo que usted quiera. No, esa es la doble moral, y eso es lo que yo creo que no se puede hacer, porque una cultura tiene que ser pública. Ahora, Raúl, ¿no crees que eso es lo que mayoritariamente se hace? O sea, hay una gran distancia entre lo que se debería hacer y lo que está pasando. O sea, la mayoría de las historias de migrantes que llegan a un país de acogida van por la imposición, ¿no? Así, bueno, pero las razones de esto son razones que vienen de muy lejos y tienen que ver mucho con nuestra historia colonial, la historia del colonialismo. Cuando hablamos de inmigración, cuando hablamos de estos problemas que estamos hablando aquí de asimilación, no podemos olvidar nuestra historia de coloniaje. Y nuestra historia de coloniaje quiere decir que nosotros tenemos una historia de una arrogancia tremenda por parte de las naciones que se creen centrales y que dominan el mundo. Entonces creen que son culturas superiores y que por tanto tienen todo el derecho de decir usted deje su cultura porque esa cultura no sirve. Entonces ese es el... Muy interesante, y voy a aprovechar para provocarte con un comentario. Este es un comentario que nos han dejado en las redes sociales. Se trata de un lector que a través, una persona, un espectador de este programa, que a través de la red social Facebook ha escrito lo siguiente, es directamente a ti, Raúl. Al profesor Fornet Betancourt, como a cualquier persona, no le gustaría tener invitados permanentes en su casa. Esto es práctica, no teoría, dice Juan Luis Pérez en Facebook. A ver, tu turno de respuesta. Gracias por el turno de respuesta. Yo creo que la casa de la humanidad
no es mi casa. La casa de humanidad es de todos. Y lo que tenemos que empezar es a educarnos a nosotros mismos y ver que en esa casa hay muchos pisos, hay muchas plantas, y que en esas plantas se pueden hablar muchas lenguas, se puede cocinar muy distinto, y que lo que hay que hacer es una cultura de humanizar nuestra casa, no de empobrecer nuestra casa y decir, ¿qué es lo que hacemos? En mi casa mando yo. Sí, bueno, es muy autoritario eso. Pero me gusta esa cultura de casas de puertas abiertas, ¿no? Con ventanales amplios para que pase todo el que quiera. Jimmy, vuelvo contigo, porque sé que este proyecto vecino migrante Recoleta, del que formas parte, que te inspira y con el que trabajas con migrantes, también ha recibido apoyo de instituciones o ha trabajado en conjunto con las instituciones. ¿Cómo ha sido esa labor? Porque a veces la sociedad civil, las instituciones salen chispas cuando se unen en algunos proyectos. En este caso, ¿cómo ha sido? Mira, en el caso del curso de español, eso tiene directamente que ver con, claro, con el municipio de Recoleta, digamos, con la institución de Estado. Básicamente, la institución me ha invitado, digamos, el proyecto nace desde Recoleta mismo, desde el municipio de Recoleta, y a mí me han invitado a sumarme como haitiano y poder aportar a la comunidad haitiana y poder hacer que esa comunidad pueda empoderarse como vecino de la comuna y que ellos igual puedan tener incisión, o sea, poder participar en lo que está pasando en la comuna, porque acá en Chile, la primera comunidad integradora de acogida es la comunidad de Quilicura, como, que ya ha tenido un proceso de inclusión, integración a los migrantes, y ya de nuevo, y después viene a algunas otras comunidades, por ejemplo como Recoleta, y desde ellos nace la preocupación, y ahí me han invitado. Fue una participación bastante interesante porque yo solamente he podido aportar en lo que soy como haitiano, poder ayudar al tema del idioma. Pero en paralelo igual he trabajado con otra institución, por ejemplo, he trabajado con la institución que es la institución de los jardines infantiles acá en Chile, que se llama la Junji, también aportando en el mismo sentido. Y ahí bueno. desempeñé la labor de asesor intercultural, también permitiendo a las familias que tienen a sus hijos en los jardines poder que la comunidad educativa pueda brindarle a esos niños una educación pertinente, culturalmente pertinente. Eso significa, bueno, desde las mismas bases de la curricular de la educación primaria acá en Chile, se habla del tema de la pertinencia cultural del niño. Por lo tanto, ahí he participado en poder ayudar a la comunidad educativa, es decir, a las educadoras párvulos de la comunidad educativa, en poder trabajar el tema de la culturalidad con los niños, es decir, trabajar desde el mismo idioma de los niños, poder ocupar algunas palabras y poder también dialogar con las familias, poder hacer esa excelente experiencia, al desarrollo Jimmy. Infantil. Excelente experiencia, claro, que hayas podido trabajar con las instituciones. Raúl, a veces uno tiene la sensación, y a mí me pasa mucho, porque vivo en una isla, bueno, tú también naciste en una isla, ¿no? Da la impresión de que cuando pasa mucho tiempo sin que lleguen grupos de migrantes, sin que otras personas se instalen, a mí personalmente me da la impresión de que la cultura se va empobreciendo. Y entonces cuando conoces países multiculturales, hay una variedad, una diversidad que da riqueza culinaria, cultural, musical, literaria incluso, y filosófica ni hablar. Entonces, ¿tú percibes también esa sensación de enquistamiento y empobrecimiento en las naciones que se cierran a los migrantes? Sí, sin duda. Yo creo que las sociedades abiertas, las sociedades realmente abiertas, son las sociedades que más potencialidad tienen y desempeñan. Y desempeñan no solamente en su cultura, sino también a la hora de crear otras formas, de buscar variantes. Creo que todo lo que sea restar
restar y entrar en un monólogo consigo Muy bien, mismo. el monólogo. Empobrece. Bueno, agradezco a los invitados, Raúl, Jimmy, sobre todo a Marta Guerreño, que no se pudo quedar hasta el final. Pero bueno, yo creo que esta conversación da para mucho más. De todas maneras, quiero terminar con una reflexión. La migración nos enriquece, amplía nuestra cultura, mejora también nuestra identidad y sobre todo, lo más importante, nos hace mejores seres humanos. Muchas gracias.